A continuación vamos a hacer una breve demostración del manejo del simulador construido para el sistema SAT, que quiere decir Sistema de Alerta Temprana, y que se refiere a los modelos que se han comentado y se han explicado en la presentación anterior. Como ven, en esta primera pantalla aparecen 5 botones en donde cada uno de ellos se refiere a los 5 prototipos de modelos de sistemas de alerta temprana de desertificación. Están parametrizados para 5 áreas, 5 casos concretos de España, pero como les dije en la presentación, estos modelos pueden ser aplicados sin cambios en la estructura en regiones o en áreas que sean similares, es decir, zonas que tengan cultivos de regadío con riego subterráneo o sistemas de pastoreo extensivo. Por poner 2 ejemplos, pueden ser empleados con simples cambios en las variables de escenario que a continuación vamos a comentar. En la parte inferior pues tienen una serie de botones que nos explican cuál es el objetivo del SAT, la metodología que se ha utilizado, un manual de usuario para emplear o utilizar el simulador, esta aplicación, y los créditos de las personas e instituciones que han construido y financiado el trabajo. Vamos a ver entonces el ejemplo de el primer ejemplo de cultivos leñosos perdón, afectados por la desertificación. Como les decía, estas variables de escenario son bastantes y son complejas, tienen que ser rellenadas o construidas mediante el trabajo simultáneo, conjunto de una serie de especialistas de la zona o área concreta a la que se vaya a aplicar, pero no hay que realizar ningún cambio en la estructura del modelo. Como ven, hay variables que tienen que ver con la climatología, otras que tienen que ver con la economía, subvenciones por hectárea, por ejemplo, o coste del laboreo por hectárea, otras que tienen que ver con datos de la ingeniería agronómica y algunas que tienen que ver con la geología o biología del medio. Arriba, en el centro, se pone el nombre del ejercicio de simulación, que es arbitrario. Nosotros por defecto hemos llamado a esta simulación base, y también el final time en tiempos de número de años que se van a simular, en este caso 30. En la parte izquierda tienen también descripciones del modelo concreto para cada caso, los diagramas causales fundamentales que ya hemos visto en la presentación anterior, y la posibilidad de recargar escenarios previamente construidos, de recargar simulaciones, y de un botón finalmente que restaura los valores iniciales de escenario. En el botón simular, que ahora vamos a utilizar, como ven, se abre Benzin, en donde está construido el modelo, y se hace la simulación, que en este caso está tardando un poco más de lo normal porque está abierto el programa que está grabando, pero que normalmente se haría en un tiempo prácticamente inapreciable. El tiempo de representación son los años, sin embargo el tiempo de cálculo es menor a efectos de que la integración del sistema pues sea más adecuada. Pero una vez que ya hemos
hecho esta simulación, pues podemos ver el resultado de cada una de las variables del modelo. Por defecto estaba seleccionada precipitación anual, pero vamos a seleccionar algo. Como ven, se despliega un menú que nos permite seleccionar cualquier variable y, por ejemplo, si elegimos profundidad del suelo, variable muy relevante a efectos de la desertificación, pues en esta simulación pasa de 100 milímetros a algo más de 80 en el periodo de 80 años. En la parte inferior se mide el riesgo de desertificación a 30 años, que en este caso es de un 72,7%. El riesgo de desertificación, como les expliqué en la presentación anterior, se obtiene mediante ejercicio de simulación Monte Carlo, varios miles de simulaciones Monte Carlo, combinando entre sí todos los parámetros que son perturbados de manera aleatoria. Por lo tanto, se encuentran todas las combinaciones más favorables y más desfavorables, y después se mapifica y se contea el número de puntos que sobrepasan el límite que hayamos definido como de riesgo o de alerta temprana de desertificación, que en este caso se ha establecido en 10 centímetros. Por lo tanto, solo en un 20% de los casos se ha sobrepasado y no se ha sobrepasado, y por lo tanto estamos con un riesgo relativamente alto. Vamos a hacer un ejercicio ahora, suponiendo que la profundidad del suelo inicial sea 50 en lugar de 100 como existía antes, y también vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, IAS, el nombre, como se pueden imaginar, es totalmente convencional. De nuevo iremos al botón de simular y comienza la simulación para este nuevo escenario. Como les digo, el tiempo de ejecución aquí es más alto, en parte por el tiempo de integración, que es pequeño, y también por que esté funcionando simultáneamente el programa de grabación. En este caso vemos que la profundidad del suelo, que partía de 50, ha llegado a 30, y vamos a recalcular el riesgo de desertificación, porque este dato corresponde al ejercicio anterior. Para eso tenemos que ejecutar el botón que dice riesgo de desertificación. Yo he interrumpido la grabación para que los varios miles de simulaciones se hiciesen más rápidamente, y vemos que si se partiese de una altura, de una profundidad de suelo de 50, el riesgo de desertificación a 30 años es del 100%. Es decir, tendríamos casi la absoluta seguridad de que esta área estaría desertificada en un tiempo como máximo de 30 años. Finalmente, también tenemos un botón que nos ordena los factores de riesgo, de tal manera que vemos cuáles son más importantes a la hora de explicar la desertificación. Y ahora vemos que para este caso concreto de los cultivos leñosos, el coeficiente de variabilidad de la precipitación anual es el factor más importante, seguido a mucha distancia sobre la profundidad del suelo, que es lo que estamos analizando, seguido a mucha distancia por la profundidad del suelo. Y en cambio hay otros factores que prácticamente son irrelevantes. Sobre la otra variable que hemos estudiado, el efecto, en realidad se trata de hacer
cientos de simulaciones para ver cómo se ve, es un análisis de sensibilidad, podríamos decir, sobre el margen bruto por hectárea, es decir, una medida de la rentabilidad del cultivo. Y también, de nuevo, la precipitación es el elemento más importante. Y para terminar, hemos pasado ahora a ver el modelo en el software Benzene en el que se ha construido. El manejo del software Benzene, pues naturalmente requiere que haya un conocimiento previo del uso de esta herramienta, pero tiene la ventaja de que se puede profundizar en la explicación de los comportamientos observados. Por lo tanto, existe la posibilidad de un usuario no experto que utilice el simulador tal y como lo hemos visto, y para un usuario experto que conozca el manejo de este software, venir aquí. Estamos viendo el sketch que se refiere a profundidad del suelo, y no voy a entrar en el detalle, sino simplemente comentarle grosso modo que tienen una serie de botones o de iconos en la barra vertical que permiten analizar la estructura del modelo. Por ejemplo, este es árbol de causas, árbol de usos, bucles de realimentación, como yo les mostré un ejemplo en la presentación anterior, un documentador que escribe la ecuación de manera específica, tal y como está programada. Por ejemplo, la humedad del suelo es la integral, es una palabra que significa integral de la infiltración menos la evapotranspiración menos el drenaje, partiendo de un valor inicial. Y también la posibilidad de ver gráficamente la evolución de las variables que se hayan seleccionado. En este caso hemos seleccionado dos variables simultáneamente, están en dos escalas con unidades diferentes. Una es la profundidad del suelo en centímetros y la otra es la erosión anual, que es la variable que tiene un comportamiento muy aleatorio y que está marcada en líneas azules. Existe la posibilidad de hacer la simulación para el usuario experto desde el propio Benzene, y aquí tienen todos los parámetros de escenario que hemos visto en el simulador, pero también una selección de otras variables o de otros parámetros técnicos que no tienen que ser manejados por el usuario no experto, pero que a la hora del calibrado y puesta a punto del modelo o una zona concreta, pues sí deben ser considerados. Y con esto terminamos esta brevísima demostración de la herramienta con la que se construyeron los modelos y el simulador que permite de una manera muy amigable su uso.